y a todos. Es un placer darles la bienvenida nuevamente a esta jornada de capacitación organizada por la Escuela Judicial. Hoy nos estamos reuniendo para nuestro tercer encuentro de la materia actualización en Derecho del Trabajo. Eh, Como hacíamos la clase pasada, con Eleonora agradeciéndole, queremos de esta manera también agradecerle a Federico que nos va a estar acompañando y me gustaría presentárselos, solamente me tomó unos segundos. Federico es abogado, es magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, es especialista en Derecho Procesal profundizado por la Universidad Notarial Argentina, es relator, actualmente letrado de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y también es docente de la Universidad Católica de La Plata, profesor adjunto de la materia Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Como solemos decirles, queremos agradecerle al equipo académico por este aporte que hacen a la Escuela Judicial. A ustedes los invitamos a que participen activamente de la clase, levantando la mano o pidiendo la palabra. Eleonora, Federico, buenas tardes, un placer darles la bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias Buenas por la tardes, presentación. muchas gracias. Bueno, voy a empezar yo. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dividir la clase entre Federico y yo. Yo voy a dar una breve reseña de lo que son, digamos, históricamente, cómo fueron los riesgos de trabajo legislándose en nuestro sistema para que después Federico se centre en la reparación de los daños laborales hoy en nuestro sistema, que bastantes conflictos traen para todos y todas. Así que muy brevemente voy a hacer yo una introducción en relación a los riesgos del trabajo. A ver, la Corte Suprema históricamente ha sostenido claramente que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, conclusión que no solamente sale del artículo 14 bis, sino con toda la incorporación de los tratados internacionales del artículo 75, inciso 22, y que a partir de la reforma del 94 está claro que estamos hablando de una persona vulnerable y consecuentemente que requiere mayor protección. Es decir, que el resguardo de la vida y la salud de la persona obviamente requiere ese máximo estándar de protección. Y eso le impone todo el sistema normativo que lo que busca es eso. Debemos agregarle hoy por hoy, a partir de junio de este año, la incorporación de los tratados de la Organización Internacional del Trabajo en materia de prevención y de salud y seguridad en el trabajo, que están incorporados dentro de ese plexo que antes eran 8 tratados fundamentales que todo país que estaba dentro del sistema de OIT sí o sí tenía que tener ratificado. Ahora están también los nuevos, la incorporación, no nuevos, sino la incorporación en este plexo de tratados fundamentales, los de salud y seguridad en el trabajo. Y ya la Corte en el año 83, en fallo de Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, de SMATA, había dicho que más allá de la garantía que tengan que recibir los derechos o que tengan los derechos de contenido patrimonial, nunca pueden igualarse a los relacionados con la salud de la persona que trabaja. Por lo tanto, la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras tienen preferente tutela sin duda. Y si bien se habla de prevención y tenemos una ley de seguridad y higiene en el trabajo de los años 70, y vamos a ver que en la 24557 fundamentalmente habla de prevención, después vamos a ver si esto se cumple o no se cumple, o si se toman medidas a fin de lograr esa prevención querida por la ley, lo cierto es que los accidentes y las enfermedades del trabajo ocurren. Entonces, acá dentro de la teoría general del derecho de daños tenemos por un lado lo que es la reparación integral, el deber general de no dañar del artículo 19 y el Código Civil y Comercial. El artículo 19 de la Constitución Nacional, perdón, y el Código Civil y Comercial. Pero en materia laboral, esto lo tenemos que unir, necesariamente ligar a lo que es el principio de indemnidad. Entonces, este deber de indemnidad que tiene el empleador de que la persona entre y salga sin un menoscabo en su salud psicofísica,
le da una amplitud a este concepto general de no dañar que tenemos en el artículo 19, que lo tenemos que unir también con la ajenidad del riesgo, es decir, el trabajador o la trabajadora no tienen que dañar su salud o ver efectos que dañen su salud por el hecho o en ocasión del trabajo. Entonces, frente a un daño que en principio tendríamos que tratar de evitar, pero producido el daño, lo que se impone necesariamente es reparar el daño, de manera que la persona pueda lograr recuperarse y evitar que quede con algún perjuicio. ¿Y qué es reparar el daño? Bueno, darle la prestación necesaria para el caso concreto. Y esto ya lo vamos a ver en ASCUA, que lo dice muy clarito, en el fallo de la Corte Suprema del 2010. Porque como expresa Alain Supiot, a diferencia del empresario que pone en riesgo su patrimonio, la persona que trabaja lo que arriesga es su piel, su salud. Entonces, la Corte reconoce el sustento constitucional de la reparación desde los fallos de Santa Coloma en el año 86, o Gunther, o Luján, donde el no dañar del artículo 19 es el fundamento para la reparación integral del daño. Tenemos que destacar que ya a comienzos del siglo pasado, toda la doctrina laboralista y fundamentalmente a partir de Vialet Masset y su gran estudio que hizo sobre la salud de los trabajadores, esta responsabilidad civil que surge del artículo 19 se va a expandir en el ámbito del derecho del trabajo. Nosotros vamos a tener muy adelantados en el tiempo un sistema de responsabilidad objetiva que van a hacer a partir de 1915. La primera ley de accidentes de trabajo se sanciona en 1915 y lo que es más importante es la 9688, establece un sistema de responsabilidad objetiva muy avanzada con respecto a los sistemas de responsabilidad que tenían en este momento en el Código Civil. Y esto tiene que ver porque teníamos una inmigración europea que venía con un conocimiento de los conflictos que traía la industrialización en sus países de origen, que llevan adelante reclamos por leyes obreras que prevén cuestiones que van a surgir mucho más adelante en nuestro país, porque era básicamente un país agroindustrial donde el impacto de la maquinaria todavía no se hacía sentir como sí pasaba en los países de Europa. Entonces, cuando se sanciona la 9688 en 1915, básicamente tomando las teorías del riesgo creado o del riesgo de explotación, vamos a tener un sistema de responsabilidad objetiva con una tarifa, responsabilidad, una tarifa que tenía que ver con los salarios y el porcentaje de incapacidad, con exenciones de responsabilidad cuando hablábamos de culpa grave del trabajador, culpa grave que había que asimilarla al dolo. Entonces, bastaba que la persona afectada sufriera un daño, demostrara que era trabajador para tener derecho a esa tarifa y era el empleador quien tendría que demostrar esta culpa grave o dolo o un eximente de fuerza mayor extraña al trabajo para poder deslindarse de responsabilidad. Pero este sistema de la ley 9688 establecía la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras optaran por la reparación del daño civil, que en ese momento todavía estábamos hablando de una reparación que no establecía la responsabilidad objetiva que va a venir con la reforma del 68, pero estaba limitado. ¿Por qué? Porque en 1915, cuando se sanciona la ley de accidentes de trabajo, dejaba fuera del ámbito personal de protección a muchos trabajadores, porque solamente se amparaba a los trabajadores de las industrias o las empresas que enumeraba en el artículo 2. Esto se amplía con la ley 12631 en 1940. Todas las reformas de la 9688 van a ser reformas parciales, el sistema va a seguir siendo, no se cambia el número, va a seguir siendo la ley 9688 y esto recién se va a modificar en el año 91.
Entonces, la 9688 con la reforma del año 40 amplía los trabajadores que van a estar amparados y además modifica esta expresión que originalmente decía con motivo, es decir, todos los accidentes o enfermedades que surjan con motivo o en ejercicio de la función que los ocupa, a la frase que todos conocemos hoy, que es por el hecho o en ocasión del trabajo, lo que amplía los casos en los que se va a aplicar la ley. Recién con la 15.488 se reconoce esta figura del accidente in itinere, cuando se establece que es el accidente que sufre la persona que trabaja en el trayecto de ida y vuelta a su hogar, siempre que el recorrido no sea interrumpido por razones de interés particular o por razones extrañas al trabajo. En realidad, lo que está haciendo esta reforma es tomar en cuenta lo que ya venía sosteniendo un plenario del año 53, que era el plenario guardia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Luego vamos a tener, sale la reforma del 68 del Código Civil, donde se establece a través del 1113 la responsabilidad objetiva y el debate sobre si la responsabilidad objetiva, si el Código Civil se aplicaba o no se aplicaba a los trabajadores y las trabajadoras. Esto se va a resolver también en Provincia de Buenos Aires, en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, y luego en el Plenario Alegre, en el año 71, donde se establece que es de aplicación a todos los ciudadanos, sean o no trabajadores, porque también se debatía si los trabajadores y trabajadoras tenían un régimen especial y por lo tanto si podían o no reclamar en base al 1113 del Código Civil y Comercial. Y en el año 70, la 18.913, en su artículo 4 va a ampliar una vez más el universo de beneficiarios. ¿Por qué? Porque introduce la enfermedad profesional, es decir, toda aquella enfermedad que sea motivada por la ocupación en la que se emplee ese obrero o empleado y la posibilidad de una acción directa contra la aseguradora. Así llegamos con un sistema de responsabilidad objetiva y tarifada a la ley 24.028. Siempre con la posibilidad, en todas las leyes, las modificaciones anteriores, de ir por la vía civil a reclamar una reparación superior en sede laboral, pero con la opción, es decir, si elijo una vía, no puedo utilizar otra vía. O elijo la vía de la responsabilidad objetiva tarifada con los principios de derecho del trabajo, o en general las leyes decían, bueno, si va por la vía civil, tiene que demostrar los presupuestos del Código Civil, y en algunos casos lo que se buscaba es, bueno, y vayan al fuero civil y comercial con los principios del fuero civil y comercial. Obviamente, como eran cuestiones de procedimientos, se establecía que las provincias debían establecer esta competencia. En Provincia de Buenos Aires, el Foro Laboral siempre receptó las demandas en las que los trabajadores y trabajadoras optaban reclamar utilizando el Código Civil y Comercial por la reparación de un daño. Por lo tanto, el Foro Laboral era el competente. Así llegamos a la ley 24028, que mantiene desde el año 91, diciembre del 91, sale a los pocos días de la Ley Nacional de Empleo, la 24013. Y mantiene dos postulados centrales de lo que fue el esquema histórico de la 9688, que es la responsabilidad objetiva y el régimen indemnizatorio tarifado, con la posibilidad de opción para el damnificado por las acciones de derecho común. ¿Qué es lo relevante de la 24028? Elimina la teoría de la indiferencia de la concausa, que antes teníamos la reparación de los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, enfermedades directas digamos, donde la causa era el trabajo de esa persona, y las llamadas enfermedades accidentes, que era una creación de la jurisprudencia, donde se decía, bueno, donde hay factores que influyen externos, productos del trabajo, pero hay una predisposición patológica en la persona para desarrollar o agravar una enfermedad, acá hablamos de las enfermedades accidentes. Lo que teníamos adelante era
como el empleador tenía obligación de hacer el examen preocupacional, no podía deslindar o decir, bueno, cuánto influye el trabajo y cuánto hay una predisposición patológica de la persona, y tenía que indemnizar por el 100% de la dolencia que tuviera esa persona con motivo de esa enfermedad accidente. ¿Qué pasa con la 24028? Dicen, bueno, desaparece la indiferencia de la concausa. No importa qué porcentaje tiene una causa u otra, lo que va a decir es solo se va a indemnizar la parte en la que el trabajo haya influido para desarrollar o agravar esa enfermedad. El resto se considera inculpable y consecuentemente no va a ser indemnizado. Y por otro lado, la 24028 lo que va a hacer es rebajar el coeficiente etario, que antes era 100 dividido la de la víctima, y a partir de la 24028 va a ser 65 dividido la edad de la víctima. También en la 24028 se establecía un seguro, y acá decían, bueno, el empleador, perdón, puede sustituir su responsabilidad a través de un seguro. Ahora, ese seguro tiene que, en primer lugar, cubrir las prestaciones que establece la ley de accidentes de trabajo, la 24028, y puede tener un seguro extra de responsabilidad civil con una póliza adicional. Convengamos que los empleadores, los que le preocupaba era la cobertura de un seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque la responsabilidad laboral la podían prever. ¿Cuál es la edad del trabajador? ¿Cuáles son los salarios? ¿Cuál es el porcentaje de incapacidad? Y de esa manera podían hacer cálculos para saber cuánto podría llegar a costarle un accidente o una enfermedad profesional. Convengamos que con esta modificación, ya les dije, solamente van a pagar la parte en la que el trabajo influye en la dolencia de esa persona. Pero el tema de la responsabilidad civil, no podían calcular cuál era el monto que podía determinar la justicia para la reparación integral. Y acá aparecen nuevamente las fórmulas, lo que fue en su momento la fórmula Woto, luego ampliada por lo que es la fórmula Méndez, es decir, de qué manera calculo qué reparación integral le corresponde a esta persona, donde van a tener en cuenta salarios, donde van a tener en cuenta el grado de incapacidad, pero los valores van a ser sustancialmente diferentes. Así se llega a el cuestionamiento de este sistema y buscar pasar el régimen reparatorio de accidentes de trabajo a un sistema de seguridad social. Mucho se debate hasta llegar en el año 95 a la ley 24.557. Dos o tres cosas del sistema y lo voy a dejar a Fede para que les explique hoy cómo funciona. Simplemente yo voy a señalar algunas cuestiones con respecto a la ley 24.557. En primer lugar, se sanciona en septiembre del año 95 para entrar en vigencia recién a los 6 meses. ¿Qué es lo que busca o qué es lo que dice la ley que busca? Bueno, reducir la siniestralidad, reparar en caso de que con la prevención no pueda evitarse, reparar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y incluyendo la rehabilitación del trabajador y y la vuelta al trabajo, y si tiene una capacidad disminuida, con nuevas herramientas como para poder establecerse en algún otro puesto de trabajo. Por eso habla de recalificación y de recolocación. Cuando uno analiza la ley, va a ver que la ley tiene muchos conceptos que tienen que ver con el derecho a la seguridad social, con el sistema de jubilaciones y pensiones. ¿Por qué? Porque en principio se debatía si era un sistema de seguridad social o no. Finalmente, lo que se establece es un sistema de reparación a través de seguros obligatorios que tienen que tener las empresas con esta creación de las aseguradoras de riesgo de trabajo, pero no se pasa al sistema de seguridad social. Pero sin embargo se utilizan conceptos que tienen que ver con la seguridad social. Entonces, aparecen las ART en este sistema de riesgos de trabajo, que hasta el año 95 lo que teníamos era sistemas de prevención
y de reparación a través del empleador, que podía tener un seguro, como puede tener un seguro de accidentes personales o un seguro por daños por el automotor. Acá aparece la obligatoriedad del seguro y a través de no cualquier seguro, sino aseguradoras que se crean expresamente para cubrir los riesgos del trabajo. La ley habla fundamentalmente de prevención, pero así como habla de prevención, también tengo que decir de que lo primero que establece la 24.557 cuando nace es la posibilidad de que las partes, empleador y aseguradora de riesgos del trabajo, firmen acuerdos para cumplir con la ley de seguridad e higiene. ¿Por qué? Porque era sabido que la ley de seguridad e higiene en el trabajo desde el año sancionada desde la década del 70 no era de cumplimiento de ninguna de las empresas o muy pocas empresas cumplían con esto, que son pautas mínimas. Imaginen que una ley del año 70 no tenía mecanismos sofisticados de prevención de daños, sino que cuando uno lee la ley lo que ve es que habla de distancia que tiene que haber, o cómo tienen que abrirse las puertas, o las barandas en las escaleras, o que los pisos no resbalen, es decir, medidas mínimas que se tienen que cumplir para evitar el daño. Sin embargo, cuando la ley habla de prevención, luego va a decir que las partes tienen hasta 3 años para para hacer acuerdos de qué manera van a equipar su empresa para evitar los accidentes de trabajo. Y durante ese periodo que hacen planes de mejoramiento, no pueden ser sancionadas por las ART por el incumplimiento a las normas de seguridad e higiene en el trabajo. Esta ley buscaba cerrar el sistema, blindar el sistema. ¿A qué me refiero con esto? Que hubiera un sistema de reparación de riesgos del trabajo que no permitiera ir por otra vía que no fuera la que establecía la propia ley 24.557. De esta manera establece, por un lado, el fuero federal, es decir, un sistema de comisiones médicas con apelación ante el fuero federal, y esto tenía que ver porque esas comisiones médicas eran las comisiones médicas que se utilizaban en los sistemas de seguridad social, jubilaciones y pensiones, por lo tanto, la apelación era el sistema federal porque eran comisiones médicas federales. En segundo lugar, la prohibición de los trabajadores y trabajadoras de poder ir por la vía civil. Desaparece la opción que teníamos hasta la ley 24.557. El sistema reparaba y no había posibilidad de salir de ahí. Y cierra también la vía del artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, diciendo si esa acción autónoma que muchos discutían es una acción autónoma, no es una acción autónoma. Bueno, dice, esta no hay vía para ir por una acción extracontractual del artículo 75 de la ley de seguridad y de la ley, perdón, de accidentes de trabajo cuando establece el deber de seguridad de las empresas. Entonces, cierra las vías posibles. Reparación integral por el Código Civil y Comercial, civil en ese momento, y obtura también la vía del artículo 75 de la ley de contrato de trabajo. De esta manera queda un sistema cerrado donde la reparación es a través del paso primero por las comisiones médicas y luego la apelación vía juzgados federales. Hasta ahí llegamos, la ley comienza a funcionar y aparecen, sobre todo a partir del año 2004, ese septiembre de 2004 que hablamos siempre, donde aparece no solamente la inconstitucionalidad en el caso concreto en Bisotti, sino acá vamos a tener 3 inconstitucionalidades puntuales que van a ser Castillo, Aquino y Milone, donde van a establecer la inconstitucionalidad de que sea la justicia federal y no los jueces naturales que corresponden a cada una de las provincias, que sería la inconstitucionalidad del artículo 46, la inconstitucionalidad del artículo 39 en cuanto a la imposibilidad de recurrir por vía de responsabilidad civil del empleador en la medida que los daños no sean suficientemente reparados por el sistema de la ley de riesgos, y la inconstitucionalidad del sistema de renta periódico porque dice que desnaturaliza la función protectoria de la ley. Esto ya obtura ese sistema cerrado que tenía la ley 24.557. Y si bien van a aparecer
nuevos fallos, ampliando el sistema reparatorio y estableciendo en muchos casos la posibilidad de ir, al no haber opción, contra las ART y contra el empleador en reclamo de una reparación integral producto de un accidente de trabajo, vamos a ver que aparecen muchos fallos de la Corte Suprema en este sentido, ampliando la protección. Yosco, Silva, Aróstegui, Suárez Guimbar, Torrillo, Ascua, Luca de Oz, Obregón, donde va a ser toda una línea de la Corte Suprema de la Nación ampliando la protección y estableciendo incluso la responsabilidad solidaria entre las ART y el empleador frente a la reparación integral de los daños causados por el hecho o en ocasión del trabajo. Esto en sí requiere reformular el sistema. ¿Por qué? Porque la ley de riesgos de trabajo que pretendió en el año 95 ser un sistema blindado, cerrado, brindar la reparación y evitar la litigiosidad, al romperse y declararse inconstitucionalidad fundamentalmente el artículo 46 y el artículo 39, hace que el sistema empiece a filtrarse por todos lados. Y lo que se busca es una modificación de la ley 24.557 a fin de salvar esas inconstitucionalidades. Así se hace primero en el año 2012 con la ley 26.773, que básicamente lo que va a hacer es volver a la opción. Hay otras modificaciones, pero ahora no me quiero meter. Federico les va a hablar del sistema, pero en principio lo que va a buscar es volver al sistema de la opción, que las personas no puedan tener, utilizar las dos vías, sino volver al sistema anterior a la 24.557, donde si utiliza una vía no puede usar la otra, hecho desvirtuado por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, y luego la 24.557, la 27.348, que en el año 2017 vuelve a imponer el sistema de comisión médica obligatoria como paso previo para poder reclamar frente a accidentes o enfermedades inculpables y la necesidad de que las provincias adhieran a ese sistema. Así que, brevemente, esto fue muy rápido lo que transitaron los accidentes y enfermedades del trabajo desde 1915, que es la primera ley, la ley 9688, al día de hoy. Y ahora sí, lo dejo a Federico, que va a dedicarse a explicar cómo funciona el sistema de riesgos de trabajo hoy, que no es una cuestión sencilla en la medida que conviven la 24.557 con la reforma de la 26.773, con la reforma de la 27.348 y toda una cantidad de resoluciones y decretos que hacen que el sistema sea mucho más complejo hoy en día para resolver. Les agradezco y acá me quedo para que cuando Federico termina contestar todas las preguntas que quieran. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Eleonora. Buenas tardes a todos los presentes y gracias por acompañarnos. Bueno, en realidad, como decía Eleonora, nos toca la tarea de tratar de sistematizar, digamos, muy brevemente, las principales normativas que hoy en día rigen el sistema de riesgos del trabajo, el sistema de reparación de daños laborales. Y es una tarea un tanto compleja, justamente por lo que decía Eleonora. Hay un entramado normativo muy diverso, de diferentes orígenes, que coexiste. En consecuencia, la idea es tratar de el desarrollo, formularlo cronológicamente y dentro de cada temática ver algunos puntos sobresalientes que caracterizan las normas en cuestión. Digamos, todo sería inabarcable. Pero bueno, la idea es que se pueda tener un pantallazo general de cómo está actualmente el sistema de reparación de daños laborales. Como decía Eleonora, la ley 24.557 básicamente es un sistema reparatorio, ¿no? que lo que intenta es transformar o mitigar los daños a partir de la restitución de ingresos. Ya veremos que esa restitución de ingresos
se quedó corta y eso da la pauta de las diversas normas que han modificado el sistema. ¿Cómo funciona? Bueno, Eleonora ya lo anticipó, en rigor se trata de un sistema normativo que prevé un seguro obligatorio o un sistema que implica la necesidad de un autoseguro con determinadas características y condiciones para que un empleador pueda autoasegurarse y que va a estar dado por el cumplimiento del pago de determinadas prestaciones, pero para llegar a eso requiere un tránsito previo obligatorio por comisiones médicas, que es un organismo administrativo y nacional, lo cual, como decía Eleonora, trajo aparejados distintos inconvenientes. ¿Cuál es el presupuesto inicial básico para que entre a jugar o entre a funcionar la ley 24.557 como todas sus normas complementarias y adicionales? Bueno, básicamente la existencia de un accidente de trabajo, que definimos, que la norma misma define en su artículo 6, como un acontecimiento súbito y violento ocasionado por el hecho o en ocasión de trabajo. Cuando hablamos de ocasión de trabajo, da el puntapié para lograr abastecer también lo que denominamos accidentes in itinere, aquellos que se ocasionan en el trayecto de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, siempre y cuando no haya ningún desvío fuera de lo normal, digamos. A su vez, también prevé el sistema la reparación de enfermedades profesionales, que el sistema preveía que eran exclusivamente aquellas que iban a estar consagradas o contempladas en un listado cuya realización delegó el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cómo reparaba la ley o cómo repara, porque esto está vigente, la ley 24.557 estas incapacidades o estos acontecimientos? Bueno, por un sistema de prestaciones dinerarias y en especie. Las prestaciones dinerarias, fundamentalmente, están consagradas a partir de la realización o el cómputo de módulos que a su vez están integrados por diferentes factores. Los factores son la edad de la víctima al momento del infortunio, un coeficiente que va a estar dado justamente por esa edad, no me refiero, y a partir de estos módulos que tienen determinadas cuantificaciones que ahora lo vamos a ver, va a definir juntamente con el concepto de ingreso base que está consagrado en el artículo 12 de la propia ley y que luego fue modificado, ya vamos a ver más cercano en el tiempo, va a generar digamos, estos algoritmos, ya sea por un lado la edad del damnificado al momento del infortunio, juntamente con el valor del ingreso base, van a dar un número que va a ser el que va a originar el pago de la prestación. Vamos a decir primero, como dato relevante, para después cotejarlo con la nueva redacción de lo que es ingreso base, ya continuado en el artículo 12 del artículo 357, pero modificado por la futura 27348, el ingreso base va a estar dado por la sumatoria de las remuneraciones del trabajador por el año anterior a la primera manifestación invalidante o el periodo más corto derivado de una prestación de trabajo menor, multiplicado por el número de días corridos de ese año calendario. Después, ese número se divide por 3.4 a los efectos de definir ese valor diario del ingreso o el IBM, el famoso IBM, que es el ingreso base mensual. Estas prestaciones de la ley, a su vez, están vinculadas con diferentes estadios de incapacidades. En una primera etapa hablamos de una incapacidad laboral temporaria, que básicamente es aquella que va a incapacitar al trabajador transitoriamente. Ese periodo de transitoriedad puede cesar por 4 factores distintos. Primer factor, la muerte del trabajador. Segundo factor, la transformación en incapacidad laboral permanente. Tercer factor, el término de un año desde la declaración de una incapacidad laboral temporaria. Y, por último, este cotejo, digamos, este periodo de incapacidad laboral temporaria, lo que va a dar lugar es a una prestación específica que va a estar dada por el valor mensual del ingreso base.
Durante los primeros 11 días o 10 días, en rigor, desde la declaración de incapacidad, esta prestación va a estar a cargo del empleador. El día 11 es donde la ART empieza a hacerse cargo del pago de la prestación. Una vez que cesa, que también obviamente uno de los factores de terminación o de cese de esta incapacidad laboral temporaria va a ser el alta médica, ¿no? Sin incapacidad. Como le dije, alta médica sin incapacidad, muerte, transcurso de un año o transformación en incapacidad laboral permanente. Damos lugar a la incapacidad laboral permanente. Esta incapacidad laboral permanente, obviamente, como su nombre lo dice, va a ser aquel estadio donde el trabajador ya va a tener una disminución en su capacidad o una minusvalía que no va a ceder, no va a cesar. Y a su vez puede ser parcial o total. La incapacidad laboral temporaria, permanente, parcial, a su vez, tiene dos estadios también. Una incapacidad menor al 50% y una incapacidad mayor al 50% e inferior al 66%. Cuando hablamos de aquella que es menor al 50%, tiene una prestación específica determinada que va a estar consagrada en el artículo 14.2a de la ley 24.557 y que justamente está canalizada o estructurada a partir de un módulo. Como les dije antes, este módulo es un dato aleatorio, porque ustedes lo pueden buscar, esto de la ley es más simple, pero está dado por un cálculo que está estimado en 53 veces el valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resulta de dividir 65, que es la edad que se había fijado como máximo de efecto de cuantificar la incapacidad, por la edad que tenía el damnificado al momento del infortunio. Y en consecuencia da lugar al pago de una prestación dineraria única, de pago único, de sus orígenes. Por lo demás, cuando hablamos de una incapacidad laboral permanente mayor al 50%, siempre inferior al 66% o hasta el 65,9%, cambia el sistema o cambiaba originalmente el sistema de pago, me refiero a la 24.557 porque después se va a modificar, y da lugar al pago de una prestación de pago mensual, una prestación periódica, que va a estar dada también por el valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad. A partir de esta indemnización y con la promulgación del decreto 278 del año 2000, se incorporó, digo a partir, porque es a partir de esta incapacidad mayor al 50%, una indemnización o una reparación adicional de pago único que va a estar prevista en el artículo 11.4 de la 24.557, modificada por el decreto 278. Ahora bien, tenemos entonces incapacidad laboral temporaria, incapacidad laboral permanente parcial, esta parcial, insisto, en dos variantes, y luego tenemos la incapacidad permanente total, que es aquella que va en más del o que incapacita al trabajador en más de un 66%. En estos supuestos también hay una alteración en cuanto a las prestaciones que se le otorgan al trabajador. Hay un periodo de provisoriedad o un periodo provisional de 36 meses, en el cual el trabajador va a percibir las asignaciones familiares que le correspondan, más una prestación de pago periódico o de pago mensual, está prevista en el artículo 15.1 de la ley. Y una vez superada la etapa provisional, digamos que estamos en la incapacidad permanente total, definitiva, y en este caso también hay una prestación de pago mensual, prevista en el 15.2, además de las asignaciones familiares que correspondan, y además una nueva prestación prevista en el artículo 17.1 de pago único adicional. Hay dos hipótesis más contempladas, porque dijimos que la 24.557 entonces repara la incapacidad y la muerte. Como un supuesto o una hipótesis adicional de incapacidad permanente total definitiva, tenemos la gran invalidez. Está prevista en el artículo 10 de la propia ley 24.557 y, como su nombre lo indica, es aquella hipótesis donde el propio trabajador se ve imposibilitado
de ejercer los actos normales, habituales de su vida y necesita asistencia. En este caso, además de las prestaciones que le corresponde al trabajador por aplicación del 15.2 o de la capacidad permanente total definitiva, le va a corresponder una prestación adicional, también de pago mensual, a los efectos de solventar esta posibilidad. Y finalmente, tenemos el caso de muerte, artículo 18 de la propia ley, donde también le asigna, además de las prestaciones jubilatorias, digamos, pensionarias por el tema del fallecimiento a los causavientes, además hay una prestación adicional prevista por el sistema. Hasta acá tenemos las prestaciones. Ahora bien, este desarrollo de las prestaciones, a su vez, ha dado lugar, como le decía Eleonora, que yo les manifesté al principio, a un sinnúmero de modificaciones legislativas, tanto legales como desde el punto de vista de decretos reglamentarios e incluso resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que han modificado el sistema, han complejizado el sistema y han dado la pauta de un entramado normativo de difícil lectura y tal vez de difícil aplicación. Lo mismo, y a partir de esto, sucedió en vía pretoriana, ¿no? En el ámbito de los máximos tribunales de justicia de la Nación, donde se han ventilado diferentes planteos de inconstitucionalidad del sistema. Ya se los mencioné, Leonora, yo se los vuelvo a citar y les requiero, creo que están agregados como material complementario, son casi de obligatoria la lectura, porque no nos da el tiempo para poder explicar cada uno de ellos, pero en principio, como dijo Leonora, en el año 2004, tenemos Castillo, Aquino y Milone. En Castillo se declaró la inconstitucionalidad del artículo 46 en cuanto preveía la posibilidad de recurrir los dictámenes de las comisiones médicas nacionales solamente ante la justicia federal, desnaturalizando de ese modo tanto el trabajo normal y natural de un juez federal y a su vez transformándolo en un magistrado de derecho común o local, como a su vez trayendo en las provincias las competencias que le son propias. Aquino, en cuanto declaró la necesidad de la reparación integral, cuando el sistema reparatorio específico de la ley o sistémico no alcanzaba para poder retribuir al trabajador por el daño que había sufrido. Bueno, eso dio lugar también, además, en el artículo 39, a muchos fallos de la Corte Nacional y de la Corte Local, donde se estableció la posibilidad de, para declarar la inconstitucionalidad del 39, hacer un cotejo, cuánto era el valor, la cuantía de la reparación sistémica y cuánto es la cuantía, cuánto asciende en el marco de una reparación integral a partir de las fórmulas Voto Méndez o la que quiera tomar en ese momento el magistrado de grado. Luego, Milone, todas en el año 2004, donde se declara inconstitucional el sistema de renta, el pago de renta, el 14.2b, máximo teniendo en cuenta que lo que regula en ese caso el 14.2b era una incapacidad mayor a la del 14.2a, recuerden, inferior al 50%, pero que sí preveía en sus orígenes una reparación integral y en un único pago, integral no lo sé, pero en un único pago. Y la del 14.2b, por el contrario, preveía una renta vitalicia de pago muy menor. En consecuencia, la Corte de la Nación también declaró inconstitucional el sistema de pago en renta. Silva, otro también fallo mencionado por Eleonora, donde en el año 2007 se trata de un supuesto donde existía el inconveniente de una enfermedad no listada. En ese caso era, creo que asma bronquial, no estaba listado en uno de los, en el listado que prevé el Poder Ejecutivo los efectos de ser reparado por el sistema, y la Corte de la Nación justamente declaró la inconstitucionalidad del listado para poder dar la apertura a otras enfermedades que no estaban en él y resarcir los daños derivados del accidente de trabajo, o la enfermedad profesional en este caso. Torrillo, un fallo de gran relevancia, 2009, porque por primera vez la Corte convalidó la posibilidad de condenar solidariamente a una aseguradora, a una RT, solidariamente y en el marco de una reparación integral por el déficit
o el incumplimiento de los deberes a su cargo, de deberes preventivos a su cargo, generando a su vez una ampliación de los legitimados pasivos y dándole cuerpo, dándole un poco de cuerpo al sistema reparatorio integral, ¿no? Por vía pretoriana, dejando claro esta posibilidad de acumulación, que lo denominaremos acumulación, en tanto poder reclamar la reparación integral cuando la sistémica no satisface las necesidades del trabajador y a su vez deducir de esa integral la parte proporcional que la RTC debía cumplir. Pero como les decía, la idea es hacer un poco una cronología o un avance temporal de cómo fueron evolucionando todas estas prestaciones. Y así llegamos al decreto 1278 o 1278 del año 2000. En plena síntesis, el decreto introdujo varias modificaciones al sistema de las prestaciones. Resulta gravitante antes decirles, porque después va a dar lugar a alguna errónea interpretación con algún decreto futuro o ley futura, ¿a qué contingencias es aplicable el decreto? Temporalmente me refiero. Y la Corte Provincial, me refiero, fue contundente cuando declaró que el decreto 1278 va a ser aplicable a aquellas contingencias que se hayan producido con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma. ¿Bien? Esto se resolvió en fallos reconocidos, el fallo Becky del año 2008, Bertino del año 2010. Y es relevante porque sucede a menudo que se suele aplicar o han llegado fallos a la Corte de primera instancia donde se ha aplicado retroactivamente la norma y en consecuencia modifica sustancialmente el sistema de reparación. Como les decía entonces, en pautas generales, a los efectos de ser sintético, este decreto 1278 establece varias modificaciones al sistema de pago de prestaciones, pero fundamentalmente eleva las prestaciones y sobre todo establece un tope. Establece un tope de 180.000 pesos en aquel momento para los casos de enfermedades o accidentes que definan una incapacidad a partir del 50%. Es decir, para el 14.2a, menores del 50%, 14.2b entre el 50 y el 65,9%, y en adelante las incapacidades permanentes, totales o parciales. Entonces, va a haber un tope de 180.000 pesos para el pago de las incapacidades. Esto más allá de incrementar originalmente el monto del cálculo de la fórmula, que es el que yo les había manifestado para la 24.557 con esta reforma. A su vez establece una prestación de pago único, un incremento adicional, que va a dar también en esas prestaciones mayores, en este caso al 50%, y va a estar dado por 30.000, 40.000 y 50.000 pesos. Fíjense, en aquel momento, en el año 2000, a aquellas incapacidades previstas en el artículo 14.2a, 14.2b, perdón, el 14.2b, en el 15.2 y para la muerte del trabajador, no en el 14.2a, perdón, aclaro. Se trata de una prestación adicional de pago único, ¿bien? Prevista en el artículo 11.4. Y a su vez, cabe resaltar que esta reforma de 1278 no modificó la definición que les di del ingreso base mensual. ¿Bien? En rigor, esa definición que yo les di para cuantificar el ingreso base mensual, como la sumatoria de las remuneraciones del año anterior a la primera manifestación invalidante o periodo menor, multiplicado por los días corridos del periodo, es la que está vigente y mantiene el 1278. Seguidamente, encontramos temporalmente el decreto 1694, ya del año 2009. El decreto 1694 de noviembre del 2009 también, destaco, aplicable a partir de que la primera manifestación invariante sea posterior a la entrada en vigencia de la ley, hace una nueva reformulación, o una reformulación, mejor dicho, del sistema de prestaciones. En este caso, incrementa esta prestación de pago único prevista en el artículo 11.4, la sube, recuerden, de 30, 40 y 50.000 pesos a 80, 100 y 120.000 pesos, siempre multiplicados por el porcentaje de incapacidad. Luego, elimina estos topes
que había fijado el decreto 278 de 180.000 pesos para las hipótesis de incapacidad del artículo 14.2a, 14.2b y 15.2, y lo sustituye por un piso o una base. Es decir, las indemnizaciones no podrán ser inferiores a 180.000 nuevamente por el porcentaje de incapacidad. Es decir, de la existencia de un tope en el decreto 278 se pasa a que ese tope se transforma en una base, ¿bien? Por debajo de la cual no se podría indemnizar. Y establece también un nuevo monto mensual para la prestación por invalidez. Básicamente tiene muchas más reformas prestacionales específicas, pero vamos concretamente a las que les mencioné. Seguidamente, en una instancia ulterior, tenemos a la ley 26.773, de octubre del año 2012. La ley 26.773, en rigor, se denomina como la reorganización del sistema de prestación o de reparación de daños laborales. Y la propia ley, en su primer artículo, segundo párrafo, lleva a colación que el sistema de daños o de reparación de daños laborales está conformado por esta ley, o sea, la 26.773, la ley 24.557 y sus complementarias, el decreto 1.694 y sus complementarios, transformando todo el sistema en un único sistema. Esta ley, obviamente, tenía la idea de generar una reorganización definitiva y que conduzca a un acomodamiento de estas prestaciones. De hecho, tiene una gran cantidad de previsiones tendientes a modificar las prestaciones y el régimen prestacional, estableciendo primero y principal, y recetando acá los numerosos planteos de inconstitucionalidad, como veníamos mencionando en los casos de Milone, la obligatoriedad de reparación en un pago único. Está prevista en el artículo 2 de la ley 26.773, que a su vez tiene una norma muy particular, que es el artículo 8, y que lo que hace es justamente ajustar todas las prestaciones por conducto de un sistema, de un régimen, de un coeficiente que se denomina RIPTE. ¿Bien? Es el régimen de las remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables. Es un coeficiente que va a publicar la Secretaría de Seguridad Social semestralmente y por su conducto se van a ajustar estas prestaciones. Tan es así que incluso este problema o este entuerto que se generó entre la reparación del 14.2a y del 14.2b con Milone, digo entuerto porque en algún momento se entró en discusión sin esta ley cómo reparamos o cómo calculamos este 14.2b en una reparación única. Porque nosotros decimos, bueno, el sistema reparatorio prevé una hipótesis donde multiplicamos el valor mensual del ingreso base por el porcentaje de incapacidad, pero si lo tenemos que llevar a una única prestación, ¿cómo lo calculamos? Ahí hubo varios fallos de primera instancia de diferentes tribunales que lo calcularon de diferente modo. La Corte se expidió en innumerables oportunidades diciendo que no era el mismo cálculo el 14.2a y el 14.2b. Pero en este caso, concretamente por el decreto 472, que es reglamentario, regulatorio de la 26773, se estableció concretamente que el 14.2b, recordemos aquellas incapacidades mayores al 50% y menores al 66%, que preveían la hipótesis de un pago en forma de renta, se van a calcular con arreglo a lo previsto a la fórmula del 14.2a. Recuerden, 53 veces el valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por el coeficiente etario. Ajustado por lo que dispone el artículo 8 que les acabo de mencionar. Es decir, semestralmente por el índice RITE publicado por la Secretaría de Seguridad Social.
Pero más allá de estas modificaciones o incrementos prestacionales, hay una adicional, digamos que una reparación adicional y vinculada con el punto álgido o punto clave de esta ley 26773, que es justamente la opción excluyente o la denominada opción excluyente, que es la existencia de una reparación adicional de pago único prevista en el artículo 3, equivalente al 20% de la prestación que corresponde pagar, y sustitutiva de cualquier otra indemnización que le corresponda al trabajador por otro sistema. Esto tenía básicamente la intención de evitar la proliferación de juicios de naturaleza civil. Entonces, además del pago de la prestación sistémica que le correspondía al trabajador, le damos un adicional equivalente a un 20% de lo que le corresponde. En consecuencia, trataba de equilibrar o llevar un poco más al equilibrio de las diferencias de las prestaciones asistenciales sistémicas y de la reparación integral por conducto del derecho civil. Pero como les decía, el punto central y álgido de esta ley, sancionada, recuerden, en 2012, es la vuelta, el retorno al sistema de opción excluyente. Es decir, si yo requiero o pretendo reclamar una reparación por vía sistémica, por vía de la ley de riesgos del trabajo, yo estoy renunciando a iniciar una acción de naturaleza civil y reparación integral. Y por el contrario, si yo elijo la reparación integral y después me va mal, yo no voy a poder luego pretender el pago de la indemnización o la reparación sistémica. Además de esto, está previsto en el artículo 4 de la norma, hay una limitación temporal, digamos, para poder iniciar esta acción, previamente debería estar notificado el trabajador de la indemnización que le correspondería por el lado, digamos, pasado el tránsito administrativo en las comisiones médicas. Es decir, no tenía ni siquiera expedita la posibilidad de iniciar la acción. Y además establece concretamente que el inicio de cualquier acción judicial o cobro de suma de dinero implica inmediatamente la elección de uno u otro sistema. Es decir, deja de lado el sistema de acumulación que venía hasta hoy, por vía pretoriana, es real, por un sistema de opción excluyente consagrado normativamente. Ahora bien, este sistema de opción excluyente, como sabemos, dio lugar a numerosos cuestionamientos desde el punto de vista constitucional, y es así donde llegamos al fallo Vera, emitido por la Corte de la Provincia de Buenos Aires en el año 2021, que va a dirimir la cuestión. En la causa Vera, básicamente, se trata de un caso donde se reclamaba una reparación no muy grande, creo que era del 9%, y el actor había demandado o procurado el cobro de una reparación integral y subsidiariamente una sistémica, como se venía haciendo hasta acá en el sistema de acumulación por la 2457 por vía pretorial. El tribunal en ese contexto entendió que primero había que definir justamente la constitucionalidad del artículo 4, que definía la opción excluyente, y en consecuencia se pronunció por la inconstitucionalidad de la norma. En esas condiciones llega a la Corte. ¿Qué hace la Corte? Cuando digo la Corte, me refiero a la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Se pronunció por mayoría por la inconstitucionalidad de la opción. Esto por diferentes argumentos. Les voy a mencionar solo algunos. Hay quienes están en desacuerdo, reconocidos que tienen esta posición, otros no. Como siempre, hay dos bibliotecas para cada una de las posiciones, pero el objeto es básicamente darles un panorama general. Y en este contexto, las motivaciones de la Corte para declarar la inconstitucionalidad de esta opción excluyente se sitúan primero en hacer un raconto, digamos, de la tradición legislativa. ¿Por qué? Porque sostenía o sostuvo la Corte que tanto la ley 9688 como la 24028 establecían un sistema de opción excluyente, pero después
la ley 24.557 modificó esto, estableciendo un sistema cerrado, limitado, donde solo se podía reclamar, transitando previamente por la etapa administrativa y por vía de comisiones médicas, el reclamo sistémico, pero con una excepción del dolo, excepción del 1072 del Código Civil de Vélez, en este momento. Y en consecuencia, esa excepción daba lugar a la posibilidad de que por vía directa, siendo por dolo en este caso igualmente, pero por vía directa, se podía reclamar la acción civil. ¿Bien? Incluso tal es así que se podía reclamar la acción civil por dolo y por otro lado, sin acumular la reparación sistémica de riesgo de trabajo, por la ley inicial. En consecuencia, este artículo 4 que obligaba a elegir, a optar por una u otra vía, atenta contra el principio de progresividad. Principio de progresividad que a su vez es en algún punto una derivación del principio protectorio y va a estar consagrado constitucionalmente por conducto del 75 y 122, por los diferentes tratados de derechos humanos a que adhiere la nación argentina. Y a su vez, por el artículo 39 de la Constitución local. Y a su vez, por diferentes fallos de la Corte provincial, lo cual ha mencionado este principio tutelar y directriz de nuestra materia. Por ejemplo, Madorrán, en otra materia, no tiene nada que ver, pero consagrando el principio protectorio. Como un segundo argumento, incorporó, vinculado a este último, también el desarrollo pretoriano o jurisprudencial, que se fue, digamos, consagrando o se fue sistematizando con la vigencia de la 24.557. Y este avance pretoriano daba lugar a la posibilidad de un cúmulo. En consecuencia, el llevar ahora al trabajador a la obligación de elegir entre uno u otro, de otro método con la posibilidad de que quede su daño sin resarcir o resarcirlo parcialmente, también implicaba una vulneración del principio de progresividad y de indemnidad. Y como un tercer argumento, ya acá nos encontramos con el principio de irrenunciabilidad, porque el trabajador, al tener que optar entre el sistema especial de reparación y el sistema íntegro de reparación integral, está obligado a renunciar a algo a cambio de nada. ¿Y por qué a cambio de nada? Ustedes me van a decir, no, pero en rigor no es a cambio de nada, porque renuncia, dispone de su posibilidad de reclamo por vía integral, pero por otro lado le queda subsistente el reclamo sistémico. Pero en rigor no es así, porque el reclamo sistémico ya lo tenía. Siempre fue acreedor del reclamo sistémico por un accidente de trabajo. En consecuencia, al renunciar a la vía original, a la vía civil, está perdiendo, está renunciando a su derecho a cambio de nada. Estas fueron las razones o los ejes esenciales de, a grosso modo, muy ampliamente, el fallo es extenso, lo pueden leer, lo agregamos en material complementario, pero a grosso modo estas serían las líneas directrices por las cuales la Corte declaró en consecuencia la inconstitucionalidad de esta opción excluyente y obligatoria. Recuerden, opción excluyente y obligatoria, pero a su vez limitada con una pauta temporal a que las aseguradoras pongan a disposición y digan cuánto es la cuantía de la prestación asistencial. O sea, primero tienen que transitar, y ya vamos a ver con la siguiente ley 7348, tienen que transitar la vía administrativa previa. Y por último, me gustaría hacerles otro comentario en razón de lo que le venía diciendo en cuanto al momento de entrada en vigencia de las normas antecedentes. El momento de entrada en vigencia de la 26773. Hay un fallo también que creo que lo agregué a material complementario, que se llama, cuya carátula es Staroni, año 2016, que esclarece un poco el tema de la entrada en vigencia de la norma, de la 26773, que tiene ciertos dispositivos un tanto confusos.
o de una técnica legislativa un poco cuestionable. Por principio general, en sus disposiciones complementarias, la Ley 2673 establece en el artículo 17.5 que va a entrar en vigencia, en rigor, que se va a aplicar a aquellas enfermedades o accidentes cuya primera manifestación invalidante ocurra con posterioridad a la fecha de su entrada en vigencia. Entrada en vigencia, reitero, octubre del año 2012. En consecuencia, seguiría la misma línea de Becky y Bertino, por el 1278, de Orellana, no sé si lo mencioné, pero Orellana es el primero que se dictó en cuanto a la vigencia en 1694, con la misma ratio, con la misma lógica, es decir, se aplica a las contingencias cuya primera manifestación variante suceda con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma en cuestión. Sin embargo, la discusión comenzó cuando en las disposiciones complementarias de la ley, el propio artículo 17.6 establece que las mejoras vinculadas a las prestaciones se van a ajustar por el índice RITE, que va a publicar semestralmente la Secretaría de Seguridad Social, a partir, dice, de octubre de 2010. Entonces, bueno, empezaron las versiones que decían, bueno, pero en realidad entonces el ajuste, la entrada en vigencia de la ley con el ajuste es el 2010, no es la entrada en vigencia de la norma. Bueno, el fallo que Staroni esclareció un poco la temática, sentando estas bases de la aplicación del principio general del 17.5, y a su vez, la primera razón que dio, básicamente, es la lectura armónica del artículo 8, que ya le mencioné, de la 26.773, que hablaba de un ajuste periódico semestral de prestaciones. A partir de la entrada de vigencia no había ninguna diferencia, ninguna discusión con el 7.5. Y esa interpretación armónica juntamente con el 17.6. Y por otro lado, donde manifestar que no hay ninguna discusión en el ámbito legislativo, es decir, la propia norma establece en el artículo 17.7 la única excepción que hay a su fecha de entrada en vigencia, que es justamente la gran invalidez, que habilita la posibilidad de aplicar la norma con anterioridad a su entrada en vigencia. Entonces, si una sola hipótesis está fuera del principio general, no habría por qué interpretar que las demás están afuera. Entonces, esa interpretación armónica del artículo 8 junto con el 17.6 da lugar a interpretar que la fecha de entrada en vigencia de la norma va a ser que la aplicación de la norma va a aplicarse a aquellas contingencias cuya primera manifestación invariante se produzca con posterioridad a la fecha de su entrada en vigencia. Y el índice RITE va a tener como hito de inicio para poder ser computado en el año 2010, pero no aplicable a manifestaciones, a contingencias anteriores a la entrada en vigencia de la ley. Este último punto me pareció relevante porque sí ha dado lugar a algunos inconvenientes en su aplicación. E insisto, es una cuestión no menor porque el régimen prestacional se altera mucho de una a otra. De hecho, hoy en día, salvo que vayamos a un criterio que la Corte ya ha convalidado en algún punto de reparación a valores actuales, las reparaciones sistémicas comparadas con los sistemas que se venían computando en cuanto a reparación civil por fórmula Woto Méndez no están muy lejos. No están muy lejos. Sí, si tomamos en cuenta la posibilidad, como se ha declarado recientemente, o no tan recientemente, hace algunos años, en los fallos Papal y Aguilar, con la posibilidad de llegar a una reparación realmente sistémica a valores actuales, luego modificando la tasa de interés y demás. Pero bueno, no viene el caso. Más allá del tiempo, llegamos entonces a la ley 27348, de febrero de 2017. La ley 27348, en rigor, rediseña el procedimiento administrativo con la intención de reducir la litigiosidad, que creo que es una medida básicamente común en todas las modificaciones legislativas de la Ley de Riesgo del Trabajo, pero que
habré de decirles que claramente, hoy en día al menos, no ha logrado ese objetivo. Por el contrario, incluso sigue habiendo muchas temáticas que hay que resolver y que aún no han sido resueltas por vía judicial. Pero bueno, sin llegar a esta cuestión, le decía que en rigor la 27348 rediseña entonces el sistema administrativo, fundamentalmente en su título primero, son los primeros 4 artículos, donde dispone la necesidad o la obligatoriedad de un paso o tránsito obligatorio por las comisiones médicas a los efectos de definir el carácter laboral del infortunio, el porcentaje de incapacidad y a su vez, bueno, obviamente, la relación causal con el trabajo para poder dar lugar a una reparación que a su vez, antes de llegar a la necesidad de adopción, va a tener que informarse por parte del obligado directo cuál es la reparación que le corresponde al trabajador y que no invita previamente entonces este ejercicio de esta opción que ya había consagrado, aunque fue declarada inconstitucional, recién ahora, la ley 26773. Ahora bien, para llegar a la posibilidad de este tránsito previo, la norma, la 27348, por su artículo 4, invita a las provincias, a cada una de las provincias, a adherir a este régimen. Claramente, entiendo que esta invitación tiene un sustento manifiesto, que es que está al límite del avasallamiento de los poderes no delegados de las provincias, que las provincias no le delegaron a la nación. En consecuencia, la posibilidad de que una provincia adhiera al sistema estaba en cuestionamiento. ¿Qué pasó acá? Bueno, básicamente la provincia de Buenos Aires, no fue la primera, pero la provincia de Buenos Aires, por conducto de la ley 14997, dispuso la adhesión a este sistema de tránsito previo obligatorio por las comisiones médicas, sin ningún tipo de salvedad, y en consecuencia, obviamente, se empezó a aplicar el sistema del título 1 de la 27348, que implicaba incluso la delegación de todas las competencias necesarias para que entre en vigencia el sistema. Bueno, los planteos de inconstitucionalidad no tardaron en llegar en cantidades cuantiosas, ¿no? En gran cantidad. Y la Corte se expidió respecto de la temática en la causa Marchetti, en el año 2020. ¿Cómo se expidió? Se expidió por mayoría por la constitucionalidad del sistema de tránsito previo. ¿Cuáles fueron los argumentos que la Corte utilizó o implementó? Obviamente les hablo en términos muy genéricos porque requiere una lectura previa tal vez del fallo y concretamente de la normativa en juego, pero la Corte se sustentó en algunos pilares para declarar la constitucionalidad del sistema. Primero, de la ley de adhesión y luego de la ley federal a la que la ley esta provincial o local adhiere, ¿no? Respecto de la primera, de la ley de adhesión, la Corte interpretó que justamente en el ejercicio propio de su competencia, de esas facultades no delegadas, establecer su sistema jurisdiccional, es que la provincia, por conducto de una ley formal de actuación de un órgano propio de gobierno, adhirió a este sistema, reinsisto, en ejercicio de ese poder no delegado, y transformó en interna una legislación nacional. En consecuencia, esa adhesión es válida constitucionalmente. Por lo demás, tenemos la ley federal 2348 a la que esta ley provincial 14997 adhiere. Y la Corte también dijo que es constitucional, o interpretó que es constitucional. ¿Por qué?
En un primer momento, lo que dijo la Corte es traer a colación varios supuestos. Siempre hablo del voto que concedió la mayoría, el voto que hace primer término. Citó varios supuestos en los cuales las comisiones médicas han trabajado, de la Iglesia Nacional, han trabajado en el ámbito provincial. Pero fundamentalmente sostuvo que la Corte Nacional ha convalidado en varias oportunidades, y fundamentalmente a partir del fallo Fernández Arias con Poggio, ha convalidado la actuación de órganos administrativos nacionales con facultades jurisdiccionales, siempre sometidos a dos pilares básicos: el control judicial suficiente y el derecho de defensa. Y la Corte consideró justamente que estos dos pilares básicos, en el caso, estaban salvaguardados. Fundamentalmente, el derecho de defensa y el control judicial suficiente están salvaguardados porque, posteriormente, pocos meses después de esta ley de adhesión, la provincia de Buenos Aires dictó, y no está vigente, aclaro antes que me lo pregunten, la ley 15057 de procedimiento laboral, o la nueva ley de procedimiento laboral bonaerense. Y esta ley, esta nueva ley de procedimiento laboral, juntamente con lo que establece el artículo 3 de la 2348, es la revisión judicial de estas actuaciones administrativas por las comisiones médicas. Vamos a ser más precisos. La ley 2348 establece que el dictamen de una comisión médica puede ser recurrido, es decir, por vía de un recurso, concedido en relación, originalmente me refiero, ¿no?, contra las decisiones de las comisiones médicas, tanto a un tribunal laboral ordinario, provincial, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la jurisdicción. Es decir, la ley otorgaba la posibilidad de que la justicia local revise las decisiones de las comisiones médicas de orden nacional. Pero hasta acá no estaría, digamos, cumplido esta necesidad de un control judicial suficiente, porque recuerden que estamos hablando de una vía recursiva concedida en relación contra los dictámenes de las comisiones médicas. Y acá es donde entra a jugar la 15057. La 15057, en su artículo 2, inciso J, define que la acción, no recurso, la acción que va a dar lugar a la revisión de estos dictámenes de la comisión médica es una acción ordinaria. Es decir, una acción con plenitud de debate y prueba. Y acá es donde se garantiza este derecho de defensa y este control judicial suficiente. Les aclaro que esta ley 15057, en cuanto al procedimiento laboral que establece, tribunales únicos, apelación en cámaras, digamos, vía recursiva en cámaras de apelaciones, no está vigente. Ha habido millones de consultas al respecto. No está vigente. Incluso la Corte dictó una resolución, una acordada, la 3199, si no me equivoco, en el año 2019, donde específicamente define o declara que de los términos de la norma emerge que la única posibilidad de vigencia es el artículo 2J con el 103, pero no viene al caso. Básicamente, el sistema este recursivo de la ley de riesgos del trabajo o los dictámenes de comisión médica. Entonces, retomando, les decía, en Marchetti tenemos como justificaciones para la constitucionalidad del sistema, esta posibilidad de que a partir de Fernández Arias, la Corte Nacional ya ha convalidado la posibilidad de que haya un dictamen de una comisión médica de naturaleza nacional, un órgano administrativo nacional que a su vez pueda resolver cuestiones con naturaleza, digamos que jurisdiccional, pero que a su vez tiene que tener ciertos reparos y este control judicial suficiente, por un lado. Por otro lado, como un argumento coadyuvante, también encontramos, juntamente con lo que les había mencionado, de este control suficiente a partir
del artículo 2J de la 15057, encontramos que, en rigor, este sistema administrativo no limita, no impide la jurisdiccionalidad o la judicialización de las definiciones de las comisiones médicas. En rigor, lo único que hace es limitar temporalmente el reclamo judicial, pero con una finalidad protectoria que está dada en la posibilidad de cobrar antes las prestaciones sin necesidad de llegar a un pleito, y que a su vez va a estar protegido porque hay un patrocinio letrado obligatorio en el tránsito por la comisión médica y una temporalidad, ¿bien? Una temporalidad en su expedición. Es decir, la propia norma de la 2348 define que la comisión médica se tiene que expedir en el plazo de 60 días, con la posibilidad de ampliación por una causa justificada. Y en consecuencia, no está privado, justiciable o impedido de ejercer una acción judicial, sino simplemente está limitado a las resultas de un procedimiento administrativo previo y que tiene una finalidad protectoria. ¿Por qué? Porque en principio posibilitaría que el damnificado tenga una prestación, una creencia más rápida en el tiempo, ¿bien? Sin necesidad de transitar por una vía judicial. Sin perjuicio de lo cual la posibilidad está. No solo está, sino que la revisión es plena y amplia, lo que les decía por aplicación de la 15057. Entonces, estas motivaciones dan lugar a que la Corte se resuelva por la constitucionalidad, el marquete y por la constitucionalidad de tránsito previo por las comisiones médicas. A su vez, la Corte Nacional, meses, y creo que un año después, se expidió en el mismo sentido en el precedente Pogonza, que también se los agregamos para que lo puedan leer directamente del material complementario. Y, finalmente, esta ley 27348 establece una cuestión adicional. Obviamente que, digamos, que el caballito de batalla o la modificación sustancial está dada por el tránsito previo por comisiones médicas, pero establece una modificación importante en la determinación del ingreso base. El ingreso base previsto en el artículo 12 de la original Ley 24.557, modificado hoy por el artículo 11 de la 27.348. Establece básicamente tres principios, o tres partes, si queremos llamarlo. Una primera parte que se refiere específicamente a la determinación cuantitativa del ingreso base en sintonía con lo que les había mencionado en cuanto a su caracterización al principio de la exposición, donde decíamos que el ingreso base, les recuerdo, era la sumatoria de las remuneraciones del año anterior a la primera manifestación invalidante o periodo inferior a un año, multiplicado por los días corridos en ese periodo, que luego dividiría por 3.4 para sacar la norma. Esa norma fue modificada precisamente por esta 27348, por el artículo 11, y ahora directamente se refiere al promedio, no lleva a la cantidad de días dividido por los días corridos, al promedio de la remuneración del año anterior a la primera manifestación invalidante, pero esa remuneración, y aquí lo relevante, la lleva al concepto que trae el convenio 95 de la OIT, artículo 1 del convenio 95 de la OIT, porque, y esto no sé si es pertinente en el caso, pero sí han llegado a la Corte y la Corte ha resuelto muchísimos precedentes en los que se debatía qué entendemos por remuneración del artículo 12, porque los términos del artículo 12 generalmente no se incluían aquellos conceptos no remunerativos. Entonces, la cuantía de la prestación disminuía muchísimo. La Corte se expidió respecto de eso, se expidió no solo de la inclusión o no de los conceptos remunerativos, sino de la temporalidad, digamos, de cuándo se aplicaba cuál era el tiempo de prestación de servicios que implicaba el cálculo del 12, porque si estamos hablando de un accidente que tal vez ocurrió varios años antes, estamos tomando una remuneración
muy anterior en el tiempo. Entonces, esta norma de la ley 26348 en sus tres incisos, o sea, en sus tres partes, viene justamente a modificar este inconveniente que se fue dando en el artículo 12 y en el cual ha habido un sinnúmero de precedentes y de actuaciones judiciales para resolverlo. Insisto, en su primera parte remite al artículo 2 del convenio 95, que define la remuneración a grosso modo como todo ingreso o ganancia que tiene un trabajador derivado del contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación. Entonces, ahí sí ingresamos a conceptos remunerativos y no remunerativos. Y fundamentalmente prevé un ajuste adicional. ¿Por qué vía? Por el coeficiente Richter, nuevamente por el coeficiente Richter. O sea, esa remuneración calculada de ese modo, a su vez, va a ser ajustada por el índice Richter. Pero esto no queda acá. La segunda parte de la norma, a su vez, define que desde la primera manifestación invalidante y hasta que el dinero esté disponible, esté liquidado, esa cuantía, a su vez, va a tener un nuevo ajuste. Un ajuste que va a estar dado por una tasa de interés. La tasa de interés que se activa a 30 días de la operación. Y a su vez, la tercera parte de la norma, a su vez, ya no va a referirse tanto al aspecto cuantitativo del ingreso base, sino que se refiere a la mora en el pago de la obligación, cuando la ART no pone a disposición en el momento oportuno la prestación, y ahí también fija una tasa de interés, capitalizada, con el artículo 770 del Código Civil, el nuevo Código Civil Comercial, capitalizada, debiendo a una tasa de interés a razón de la misma tasa que le mencioné. Repite la tasa activa de la operación a 30 días. Este es el sistema del artículo 12 con la reforma de la 11653. También sujeto a muchísimos planteos de inconstitucionalidad, generalmente, inicialmente, por parte de las partes demandadas, obviamente, pero, y acá viene lo insólito un poco del régimen, posteriormente se dictó el decreto 669 de septiembre del 2009. Este decreto básicamente tendía a lograr un equilibrio prestacional por el presunto o la posibilidad de que el sistema se desfinancie, porque lógicamente este ingreso base determinado conforme a la 2348 aparentemente había traído muchísimos reparos desde el punto de vista de la cuantía de los ingresos bases que definía a su vez los módulos de cálculo. En consecuencia, sacando o dejando a un lado todos los planteos de inconstitucionalidad que puede traer aparejado el decreto 669, me refiero no solo al modo en que fue dictado en momentos en que el Congreso es un decreto de necesidad de urgencia que nunca fue convalidado constitucionalmente y además estaba en funciones el Congreso, con lo cual tranquilamente podría haberse dictado por otra vía. Y además, el mayor planteo de inconstitucionalidad de la norma, que no fue definido aún por la Corte, que es la fecha de entrada en vigencia, porque el decreto establece que entra en vigencia desde el inicio, desde la humanidad prácticamente. O sea, las prestaciones se ajustan por 669 independientemente de cuándo fue la primera manifestación invariable. Acá, bueno, hay estas posturas, hay quienes dicen que se aplica así, de ese modo literal, hay quienes dicen que en realidad, como es una norma modificatoria de la 27348, debería aplicarse a partir de la 27348. Bueno, la Corte no se ha pedido de la temática y no viene el caso ahora que nosotros debatamos sobre la temática, pero lo fundamental, digamos, de este decreto es nuevamente la alteración de la fórmula de cálculo del ingreso base mensual con la que se pretendía paliar estos efectos, digamos, que generarían un desfinanciamiento del sistema. Digo tratar y digo en el manto discutible porque la situación inflacionaria actual
nos deja algunas dudas de que el nuevo, que ahora les voy a mencionar, el nuevo método de cálculo puede ser mejor o más beneficioso para alguien que el anterior. Entonces, ¿quién plantea la inconstitucionalidad de norma? Ya ni siquiera lo sabemos, pero bueno, en definitiva, el decreto 669 lo que modifica de la norma anterior para definir el ingreso base es el segundo apartado o la segunda parte, que en lugar de aplicar la tasa Banco-Nación, la tasa de 30 días Banco-Nación, aplica la tasa activa, 30 días Banco-Nación, aplica nuevamente el índice RIPTE, es decir, ajusta primero, define el ingreso base, lo ajusta por RIPTE, vuelve a ajustar por RIPTE desde la primera manifestación invalidante hasta el momento en que ponga a disposición la liquidación, y ya no por la tasa activa de Banco Nación, y luego otra modificación, que es que ese ajuste de intereses por la mora en su pago va a capitalizar semestralmente, y no por única vez al principio. Bueno, a grosso modo son es el sistema actual con las modificaciones más relevantes. Hay muchísimas más. Es un sistema muy engorroso, pero creo que por lo menos nos da algunas pautas generales en cuanto a cómo funciona el sistema. Así que bueno, estamos abiertos a cualquier consulta, pregunta, duda de la exposición y les pedimos que por favor lean los fallos que son realmente importantes para definir o para interpretar toda esta temática. Tan claro, fui, díganme que no. No puedo haber sido tan claro. Esta temática no es clara, así que no puedo haber sido clara. Debería haber 2000 preguntas. Profesor, Sí, te pregunta. escuchamos. Al final el cálculo, ¿cómo queda? Porque fueron muchos decretos, muchas leyes, como Siempre muchos estamos hablando fallos. del IBM, ¿no? Estamos hablando del ingreso base mensual, para después definir los módulos. Sí. Y me quedé con la duda a ver, ya le digo, con el artículo 14b, Sí. 2b, perdón. Artículo 2b, el fallo Milores, que se aplicaba al fallo Milores. Con el decreto 1278, Sí. puede ser. Bueno, ahí me perdí, porque Se modificó. digamos, tenía que dar un porcentaje, era un pago único, un porcentaje mayor al 50%, y en ese caso, ¿qué sería? Una enfermedad parcial, total, No, o era a el ver. 60, o más del El, 60%. el 14, vamos primero por partes. Para Sí, definir el ingreso base mensual, lo que está vigente hoy, a partir de la primera manifestación invariante ocurrida hoy, es el decreto 669 que modifica el artículo 12 y modifica el 11 de la 2348. Sin hablar de cualquier tipo de planteo que se le pueda hacer en cuanto a su validez constitucional. Este decreto 669 lo que hace es redefine el monto o la forma de calcular el ingreso base como, primero, insisto, la suma de las remuneraciones o el promedio, en este caso el promedio de las remuneraciones por el año anterior a la primera manifestación invariante, pero ajustado por vía de RIPTE. ¿Bien? Por vía de RIPTE y a su vez primeramente calculado tomando en consideración el concepto remuneratorio del convenio número 1 de la OIT. Perdón, número 95 de la OIT, su artículo 1. Eso por un lado. A partir de ese módulo o de ese rubro de ingreso base se van a poder computar los diferentes módulos que la ley 24.557 consagra para definir las incapacidades. Luego, la otra parte de la pregunta es el 14.2b. El 14.2b regula las incapacidades permanentes parciales entre superiores al 50% e inferiores al 66%. Originalmente, esa incapacidad estaba reparada por una prestación en forma de renta. Originalmente me refiero a la ley 24.557. Esta prestación en forma de renta estaba dada por el valor del ingreso base por el porcentaje de incapacidad. Obviamente, a partir de Milón, en el año 2004, la Corte declaró la inconstitucionalidad de este pago en forma de renta. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla.
aquellas incapacidades menores, como por ejemplo 14.2a, menores al 50%, iban a tener el pago de una reparación en un solo pago, y se presupone que aquellas incapacidades mayores generan una mayor dificultad para el proyecto de vida de cada persona y necesita disponer del dinero, y en consecuencia era un trato discriminatorio y violatorio del principio de dignidad. Y al decreto de constitucionalidad se pagaba en forma íntegra, pero por vía de un juicio, ¿no? Por la vía judicial. Así se mantuvo. Generalmente aquel incapacitado por una incapacidad superior al 50 venía a la vía judicial reclamando justamente esta acumulación, pretendiendo una detención por reparación integral, y acumulada la sistémica para que concurra hasta el límite del aseguramiento, y a su vez planteaba la inconstitucionalidad del 14.2b para que le paguen en un único pago. Esto fue modificado concretamente recién con la 26773, donde receta todos estos planteos y propone, o dispone, mejor dicho, el pago íntegro de las prestaciones, de todas las prestaciones. Y particularmente, el decreto 472, que es reglamentario, regulatorio de la 26773, establece que esta del 4.2b, del 14.2b, va a ser pagada en un único pago con arreglo al cálculo del 14.2a. Tratando de redefinir un poco esta cuestión. No sé si está claro. ¿Y la fórmula cómo quedaría al final entonces? Bueno, la fórmula es la misma. Sí. La fórmula es la misma. Lo que pasa, la diferencia es que se paga en un solo pago. ¿Qué se haría? La edad, se tendría en cuenta la edad, la incapacidad y Claro, el... 53 veces, 53 por el ingreso base, por el propietario. Con el piso de 180 ajustado por RIPTE, 180.000 ajustado por RIPTE. Es complejo, es un entramado por ahí un poco riguroso. Por eso es importante la lectura pormenorizada de la norma, ¿no? A mí lo que me cuesta es aplicarlo. Fui diciendo, hay muchas más. Me cuesta aplicar los fallos, digamos, a cada... A ver, los fallos a los que vos te referís, no sé si son los de 2004. Bueno, acá quedó claro que en el artículo 14A y 14B se puede aplicar el fallo Milone. Para... Yo te diría, discúlpame, perdón, yo sacaría, digamos, Milone de la ecuación. Digamos, hoy por hoy, a partir de 2004 se produce el gran quiebre en la ley 24.557 porque se decretan inconstitucionalidades básicamente a esos, digamos, el 39, el 46 y el pago de renta periódica. Entonces saquemos de esta ecuación el pago de renta periódica, ya no existe más. Hoy lo que tenés es el porcentaje de incapacidad, si es superior o inferior, como te marca la ley. La fórmula va a ser la misma, 53 veces por el porcentaje de incapacidad, por el 65 dividido la edad de la víctima. Digo, ahí no habría el problema. Yo te diría que el mayor problema que tenemos hoy es con el cálculo del IBM. Porque el resto ya están saldadas esas inconstitucionalidades. Por lo tanto, ahí no tenés discusión. La discusión que vas a tener hoy, que hoy no está resuelto, porque no lo ha resuelto ni la Corte de la Provincia de Buenos Aires ni la Corte de Nación, es respecto al cálculo de lo de IBM y lo que bien recién decía Federico. ¿Qué pasa con la aplicación del 669 del 2019? ¿Se aplica? ¿No se aplica? ¿Y cómo se aplica? ¿Se aplica a todas las relaciones porque es retroactivo? Es decir, ¿se aplica aún a aquellos casos que no tienen hoy sentencia, que es anterior a la 27348? En lo personal, en mi tribunal, debo decir, yo lo aplico retroactivamente porque entiendo que expresamente lo dice el artículo 669. Pero soy honesta, hay quienes entienden que esto no es así. Algunos dicen, bueno, sí, se aplica retroactivamente, pero aquellas causas en las que sea de aplicación la 27348, por lo tanto, no iría para accidentes anteriores
a la ley 27.348. Hay otros que dicen no se aplica retroactivamente, por lo tanto, se aplicaría solamente para aquellas en las que se aplicaba la ley 27.348, pero a partir de la vigencia, es decir, noviembre de 2019. Y hay otros que dicen es inconstitucional el 669, en la Se evita todo el medida que no ha problema. tenido ratificación. Y a eso le tenemos que sumar las resoluciones de la Superintendencia de Riesgo que modifican también la forma de cálculo del 669. Entonces, los mayores conflictos que tenemos hoy son, digamos, si le aplicamos un coeficiente al ingreso base, en qué época, porque está claro que si es la 27.348 sí se aplica RITE, pero si es anterior, no, salvo que tengamos la postura de que se aplica el 669. De lo contrario, seguiría siendo histórico para el cálculo del ingreso base mensual. Entonces, esos son los conflictos que hoy tenemos y que yo, digamos, en el tribunal he resuelto de esa manera, pero digo, es una forma de resolver porque yo no podría decir, digamos, a mí me parece que puede ser la correcta porque es la que aplico, si no, no aplicaría eso, pero no hay una resolución, primero no hay coincidencia con los distintos tribunales, menos aún con todo el país, y no hay una resolución ni de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ni de la Corte de la Nación al respecto como para saber cuál es el criterio que tienen respecto a la aplicación del 669/19, ¿es inconstitucional, no es inconstitucional? Y si es constitucional, ¿desde cuándo lo podemos aplicar? Entonces, creo que eso es un tema que todavía no está saldado y no les puedo decir yo qué es lo que va a pasar. Sí, en rigor, el sistema en general todavía pretendía ser un sistema regulatorio y que termine muchos conflictos y que disminuya la litigiosidad. Creo que la está incrementando y hay todavía temas que incluso lo hablamos nosotros por otro lado, el tema de la 2748, la cosa juzgada, plazo de caducidad para introducir una demanda judicial, después viene el 669. O sea, hay Honorarios mucha temática, mucho tema profesionales, para tratar. honorarios de los abogados por la actuación en la comisión Honorarios. médica. La ley Hay mucho. establece un 5% y sin embargo nosotros tenemos la ley de honorarios provincial que establece mínimos y por lo tanto uno de los grandes, digamos, en los tribunales de trabajo, la mayoría de ustedes trabajan en tribunales de trabajo, se modificó el porcentaje que teníamos en las causas. Los accidentes de trabajo eran un 20%, un 25%, hoy 80% se constituyen en causas que tienen que ver con accidentes de trabajo o derivados de accidentes de trabajo, porque el reclamo de la fijación de honorarios por la actuación en las comisiones médicas es algo que entran todos los días. ¿Por qué? Porque el abogado firma un acuerdo ante la comisión médica y le regulan el 5% y luego viene a solicitar que se le regule el mínimo fijado por la ley de honorarios. Y la ley nacional no puede fijar los honorarios de los abogados, y eso está claro. Entonces tenemos, o vienen por divergencias, entonces por la actuación en las comisiones médicas ya tenemos un rubro muy importante en cantidad en los tribunales. Y por todas las divergencias que tienen que ver con, hago un acuerdo, hace cosa juzgada, no hace cosa juzgada, como bien decía recién Federico. Ese acuerdo firmado ante la comisión médica y homologado, ¿es revisable? ¿No es revisable? ¿Se pueden probar otros daños? Entonces, todo esto lleva a que hoy por hoy cada tribunal va resolviendo de acuerdo a su saber y entender, pero no tenemos una definición como sí tenemos respecto a la obligación del pase previo por las comisiones médicas, donde más allá de la opinión que podíamos tener, la Corte resuelve el tema, diciendo, bueno, acá esto es constitucional y debe pasarse. Bueno, es un tema que ya está saldado. Y Pero todo el resto de esto los temas todavía están muy abiertos. y agravado por una situación económica, financiera del país, donde ni siquiera sabemos qué conviene para el sistema y para los trabajadores, porque esta modificación del 669, en un principio, el decreto, para evitar justamente el desfinanciamiento del sistema, o sea, se quería mejorar la posición del obligado al pago. Y los recursos que están viniendo, en general, son justamente el obligado al pago, porque con la inflación que tenemos, pagan más con el RIC que con la tasa de interés. Entonces, todo esto está todo agarrado de alfileres y en marco de una situación coyuntural compleja, que da lugar a más de lo normal, digamos, a más planteos de lo tradicional, o de lo lógico, de lo esperable.
Tal cual. ¿Alguna pregunta más? Una consultita. Sí. No sé si me escuchan bien. Respecto a la Hola, aplicación. perfecto. Gracias, doctora. Respecto de la aplicación del baremo, en el caso de las enfermedades, cuando, por ejemplo, no están consolidados, por ejemplo, en las enfermedades columnarias, eso la Corte ya dijo algo, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, No, cuando, por ejemplo, no. No, porque, por ejemplo, siempre tengan en cuenta que la Corte es un tribunal de excepcionalísima intervención, digamos, ¿no? La lectura o la interpretación del baremo es una cuestión de hecho. Es difícil que la Corte llegue a un caso que amerite el pronunciamiento de la Corte en esos casos. Sinceramente, no hay nada que haya salido de la Corte en ese sentido. muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Sí. Sí. Quería hacer una consulta, bueno, ya que aprovecho este momento. El tema de la vía administrativa previa obligatoria en las comisiones médicas también se aplicaría, bueno, que en caso en que no se haya transitado, el tribunal debe resolver la falta de aptitud jurisdiccional, ¿no es cierto? Sí, que hay Esta incompetencia. Esta vía previa administrativa también se tiene que transitar en caso de las consignaciones que realice la ART por el fallecimiento del trabajador, o sea, las prestaciones que correspondan a los derechohabientes, a los hijos, o bueno, a quien corresponda. En ese caso, antes de consignar en el tribunal, debería haber, o sea, tiene que haber transitado la vía administrativa. Normalmente las ART transitan la instancia administrativa frente a una muerte y en general cuando vienen las consignaciones, en general no se plantean casos salvo cuando hay menores, porque cuando hay menores lo que va a hacer es, hace la homologación en la comisión médica, arreglan, digamos, establecen el monto y se presentan judicialmente porque judicialmente interviene la asesora de menores y se define qué hacer con los montos que se depositan y que se consignan a favor de los menores. Entonces ahí sí aparece la asesoría de menores, eventualmente se hace un plan de vida en que se van a invertir esos fondos o se presentan el, la madre, el padre, para, si es que necesita, para supervivencia de los menores, hacer algún gasto. Nosotros tuvimos uno hace poco que la madre solicitó que con ese dinero comprar una vivienda y esa vivienda se puso a nombre de los menores, es decir, qué inversión se va a hacer, pero siempre necesitamos la asesora de menores, que es quien va a determinar si se aprueba o no. Pero si transita, porque las ART lo primero que van a hacer frente a una muerte es presentarse a la comisión médica y llevar adelante ese proceso, y si hay un acuerdo, se paga como corresponde a los mayores y se consigna judicialmente lo de los menores. Que generalmente los acuerdos en la comisión médica ya viene esto, donde se ponen de acuerdo de que la parte de los menores se va a consignar judicialmente para darle intervención como corresponde a la asesoría de menores. Aparte la ley no distingue, ¿no? No distingue en un supuesto o en otro, digamos, es para todo el régimen. Después veremos ese tránsito cómo termina. Si termina rápido en un acuerdo, en un acuerdo homologado, en un pago, o si requiere otro tipo de intervención. Pero la ley no distingue en qué, para diferentes contingencias, ¿no? Bien, gracias. No. Siguiendo esa misma consulta de la doctora, nosotros tuvimos en el tribunal, yo estoy en el Tribunal 3 de Campana, un caso en que Galeno directamente consignó la plata, o sea, todo el concepto indemnizatorio, sin haber pasado por la comisión médica. Nosotros le sacamos por ahora un previo para que manifieste si cursó y hasta la fecha no lo cumplió.
directamente inició el expediente consignando la plata, pero nunca habiendo iniciado las actuaciones en sede administrativa. De hecho, lo dijo en el escrito de la consignación. No sé qué Claro, yo criterio o pasé por qué... lo mismo, porque yo estoy, bueno, en el tribunal en un tribunal de San Miguel y también pasó lo mismo, que viene la ART directamente manifestando que no transitó la vía administrativa y quiere consignar en sede judicial. Y Parecería bueno, que justamente tiene que ser incompetente. claro, Acá voy a disentir con Federico. Yo creo que el sentido de la comisión médica es para transitar, digamos, determinar el grado de incapacidad y determinar las prestaciones en términos de calcular el IBM y ya. Ahora, quien podría plantear esto es la RT diciendo, miren, tienen que tramitar, ¿por qué voy a tener todo además gastos judiciales con pericias y tal, cuando lo que hay es un trámite obligatorio, que ya la Corte dijo que hay que hacer por las comisiones médicas? Ahora pensándolo, no me tocó, pero digo, pensándolo, viene la RT y dice, acá hay una muerte, no hay que determinar ningún grado de incapacidad porque hay una muerte. Digo, acá no hay duda respecto a eso. No hay duda respecto a los salarios, un trabajador que está en blanco. Entonces, simplemente me presento y consigno o llego a un acuerdo, supongamos que se presentan las partes y llegan a un acuerdo. Así como podrían haberlo hecho administrativamente, y ahora se dice, bueno, lo queremos homologar judicialmente, y ahí no veo objeción como para decir, no, vayan y hagan el trámite previo entre la comisión médica, que lo que podría determinar es el porcentaje de incapacidad y la prestación que corresponde. Digamos, acá no hay duda de que estamos frente a una muerte, está reconocida por la RT. No vería objeción. Creo que el declararse incompetente sería simplemente demorar un proceso cuando es la propia RT la que podría plantearlo y está diciendo, bueno, evito la instancia administrativa y resuelvo todo judicialmente. No le veo objeción. Es como una posición, digamos, que vamos desde un activismo respecto a la celeridad judicial o una postura formalista, en rigor, volver a la comisión médica porque vos mismo me estableciste el sistema. Es discutible, digamos. Acá incluso hemos resuelto en varias oportunidades, no en un tema así, pero vinculado con situaciones semejantes, que se declara incompetente el tribunal y hemos convalidado la incompetencia. Pero, insisto, es la cara de la otra cara de la misma moneda, ¿no? Digamos, ¿qué preferimos? ¿Buscar una celeridad judicial a los efectos de resolver conflictos o vamos a la puridad del sistema y volvamos a resolver en función de lo que dice la propia norma? Es discutible. Sí. Yo digo, no está resuelto Eso es por la Corte, eminentemente pero práctica. yo soy práctica. No, y creo que de verdad no estamos discutiendo porcentaje de incapacidad, no estamos, y es la propia ART, que es la que podría plantear la incompetencia, la que lo resuelve. Y convengamos que en temas de trabajadores no Claro, no registrados te conviene, no básicamente. pasan la vía administrativa y van directamente. Entonces, en esos casos, y por ejemplo, como les comentaba, sabiendo que hay menores y que no va a poder resolverse en comisión médica ese tipo de pagos, decir, bueno, juntamos todo y pasamos. Yo no veo objeciones. Ahora, no sé qué va a decir la Suprema Corte. En mi caso, creo que sería una forma de agilizar, porque hacerlos volver a la comisión médica es simplemente para que se haga un acta de cierre del proceso administrativo y nada más, pero no va a haber junta médica, no va a haber ninguna de las funciones para las que expresamente está la comisión médica. Sí, Pero igual bueno. en otra hipótesis que no sea una muerte, ahí cambia la ecuación, ¿no? No, si estamos hablando de que no es Palacio de una los Cuatro. muerte, tenemos obligación de cumplir con la doctrina de Marchetti. Pero si estamos hablando de una muerte, sería el único caso donde Sí, es más no discutible, vería porque en realidad objeción. se agota en sí misma, ¿no? Por eso. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no.
Bueno, si no hay otra pregunta, entonces me parece que nos vemos directamente. La última clase. La última clase, que es el martes que viene, que vamos también a estar los dos juntos y vamos a ver el procedimiento laboral. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas Buenas gracias. tardes. Saludos para todos. Muchas Hasta el gracias. próximo martes. Saludos, nos vemos. Hasta luego.